Hola, para mí es un verdadero placer estar con ustedes, recibiendo su grata compañía en estos cuentos de la noche o noche de cuentos. Hoy tenemos un programa solo con dos temas. Un tema que tiene que ver con Bagasal y la continuación del Visco Vizcaíno. Vamos con el tema principal, el tema central en Bagasal. Hay cosas que suceden, hay cosas que pasan, hay historias que están repletas de contenido misterioso y extraño. Pueden parecer normales, pero detrás de ellas siempre hay algo que intriga, algo que de una u otra manera nos hace preguntar ¿qué hay más allá? Vamos con el primer cuento de la noche en Bagasal. Recuerdos del olvido, recuerdos del pasado. Una estación de Bagasal, inaugurada en el año de 1924. Tiempos del olvido, tiempos lejanos de historias, cuentos y leyendas. Una historia personal. En este lugar que ustedes están viendo, existía una línea férrea. Iban los rieles por acá y los vagones cuando venían los guardaban aquí, los tenían un tiempo en esta carrilera y luego venían las locomotoras, los enganchaban y se lo llevaban para Santa Marta o cualquier otro lugar. Ahí en esa casa donde está la ventana ahora había un cuarto. El cuarto era de un asistente de la jefatura de estación, un hombre llamado Oliverio Castro, un hombre alto, mono, corpulento y azul, que le gustaba mucho a las muchachas de toda la vereda. Un día estaban moviendo los trenes cuando el señor que engancha los trenes hizo la seña, gritó, la locomotora paró y en este exacto lugar, en este mismo lugar, se asomó y vio el cuerpo de don Oliverio Castro botado sobre los rieles con la cabeza cortada, unida por un hilito. Yo lo vi, eso era dantesco. Me tuvieron que dar agüita con azúcar. La cabeza estaba aquí, el cuerpo ahí, y la rueda del tren le pasó por aquí. Todo el mundo comenzó a preguntarse, ¿se suicidó? ¿Lo mataron? ¿Qué pasó con Oliverio Castro esa noche? Era un hombre tranquilo, feliz, contento, y vino y terminó su vida aquí sobre una carrilera que existía. Pasaron los meses, pasaron los años, cuando de pronto nadie sabía, vino la esposa. Nadie sabía que tenía esposa y que tenía hijos. Vino la esposa a averiguar qué había pasado. Le contaron la historia y ella pues averiguó y dijo, a él lo mató fulano de tal. La policía de esa época investigó y sí, efectivamente se encontró que había venido furtivamente el señor asesino, lo había golpeado, lo había colocado sobre la carrilera y él murió. Pero ahí no termina la historia. En el cuarto antiguo, ahí en la esquina, donde está la ventana, que antes había una puerta, nadie duraba durmiendo en ese lugar porque sentían que alguien entraba al cuarto, se cambiaba como de ropa o algo así, escuchaban sonidos en la oscuridad. En esa época no había energía eléctrica y luego salía.
Era tan evidente la presencia, dicen del fantasma o decían del fantasma de Oliverio Castro, que al final mi padre, que era el jefe de estación, decidió clausurar esa habitación por todo lo que se contaba que sucedía. Historia de Oliverio Castro. Y entre las historias de esta magnífica estación de tiempos idos está la del baleado. Así lo llamaron. El baleado era un arriero, hijo de un gran asentado de la zona que no había estudiado ni había hecho nada en la vida, era vago, tomatrago, sinvergüenza. Entonces el papá lo puso a arriar mulas con la carga rumbo a Villeta por el antiguo Camino Real. El arriero, el baleado, un día domingo en una calle de la vereda se emborrachó y comenzó a armar escándalo. En eso llegó el policía, eran 2 policías en esa época, los que más o menos permanecían en este lugar, y entonces el policía tenía el fusil aquí, así cargado, y le comenzó a decirle: señor, calma. Comenzó a insultarlos, casi que les pega, y estando ahí, el baleado le jaló el fusil al policía y el fusil se disparó y le pegó en el vientre. Lógicamente, pues paró la pelea, paró todo, lo trajeron aquí, ahí a la estación, y en un andén, en el andén de la estación lo tuvieron, y en ese sitio lo sentaron, y allí sentado el hombre gritaba que quería agua, y no había agua, o no se le podía dar agua. Eso decían los viejos: no le den agua porque se muere. Mientras alistaban algo de ferrocarril para llevarlo hasta el hospital de Villeta, el hombre ahí sentado se murió. Se murió en el andén y ahí quedó hasta que no vino el inspector de Villeta. Hicieron el levantamiento y durante varias horas estuvo ahí. Ya tarde en la noche por fin se llevaron el cuerpo, hicieron el levantamiento, se llevaron el cuerpo, y en el lugar pues quedó la mancha de sangre. Y con los días se escuchaban los lamentos también, misteriosos, dolorosos, angustiantes, del baleado, del arriero, valentón, tomatrago, sinvergüenza, que en un acto de irresponsabilidad le jaló el fusil al policía. Una de muchas historias en esta estación de Bagasal, por allá en los años 50. Antiguamente no habían las carreteras de hoy y el tren de pasajeros hacía el recorrido de Bogotá hasta un lugar llamado Puerto Salgar y pasaba otro tren de pasajeros que iba a Santa Marta. Las señoras de la vereda, del caserío en esa época, cuando llegaba el tren venían con sus canastos a ofrecer fiambre, gallina, pescuezo de gallina, patas de gallina, todo con papa, yuca, ají, y lo vendían envuelto en hojas de plátano. La gente los compraba y venía acá. Un día, la señora Inés, recuerdo mucho, era una señora, una matrona corpulenta, estaba vendiendo, pero en los últimos vagones que quedaban al fondo se quedó vendiendo, despachándole el fiambre a un señor ahí en el tren, en el vagón. La locomotora pitó, que ya se iba, ella no hizo caso
Y entonces el tren arrancó. La señora, viendo que el tren arrancó, pues estaba acostumbrada, no le dio importancia, dejó que el tren avanzara sobre la carrilera y cogiera velocidad, que eran muy rápido, 25 kilómetros hora en esa época. Y acá en este sector la señora brincó. Pero algo pasó y, como decían en esa época, el tren se la chupó, literalmente se la chupó y terminó debajo de las ruedas del ferrocarril, de los vagones. La despedazó aquí bastantes metros, se la llevó, la arrastró, la despedazó, quedaron todas las partes de su cuerpo regados, la gente gritando, el tren paró, se armó el barullo. La policía, después de 4 horas, llegó a hacer el levantamiento del cadáver. El tren se retrasó, hubo de todo y sin embargo quedaron partes del cuerpo regadas. Con los días, mi señor padre, que era el jefe de estación, había una ronda, porque llegaba mucho vagón de carga hasta acá, y haciendo una ronda junto con el enganchador y junto con el que hacía el cambio de líneas, observaron que aquí en este sitio se prendían como luces. No eran luciérnagas, decían que eran como llamitas pequeñas que alumbraban el camino de la carrilera. Ellos pues cogieron miedo, llamaron al señor cura de Villeta, vino, hizo una bendición, hizo rezos y riegos de agua bendita, y durante varios meses se estuvo viendo las candelillitas, las llamitas que surgían del piso alrededor de la carrilera donde la señora Inés desafortunadamente había muerto, dejando unos hijos pequeños. Fue una tragedia familiar muy grande. Y esta es solo una de muchas historias ocurridas en esta vieja estación, inaugurada en 1924, una estación que guarda recuerdos del pasado. 3 historias trágicas, terribles, dolorosas, pero esas historias tienen en su contenido algo especial, y es que hubo manifestaciones raras, extrañas, misteriosas detrás de ellas. Detrás de ese cuento, de esa historia, de esa vivencia, de esa experiencia, se presentaron fenómenos extraños, fenómenos de voces, luces y demás. ¿Por qué ocurre esto? Yo he notado a lo largo de los años, a través de mi experiencia, que cuando hay una muerte violenta, como en los casos que acaban de ver, siempre ocurre algo. Hay algo detrás de eso que sucedió. Hay apariciones, hay fenómenos de luces, hay fenómenos de sonidos. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Algunos dicen que son energías dispersas, pero en realidad no se conoce mucho sobre el origen de estos fenómenos que ustedes acaban de ver o que ejemplificamos con las historias de Bagasal. Los cuentos de la estación por ahora terminan ahí. La semana entrante, en el próximo programa, vamos a hablar de El Camino Real, historias, cuentos del pasado. Y en este sitio que estamos hay historias muy antiguas. Hay una historia de El hombre sin cabeza. A alguien le pegaron un machetazo acá y le volaron la cabeza. Y decía que aquí aparecía el hombre sin cabeza, porque la cabeza, cuando se la quitaron, rodó y desapareció,
y entonces quedó el cuerpo buscando la cabeza y decían que lo veían caminar así. Eran cuentos, historias de niños. Camino real de tiempos antiguos en Colombia, tiempos de la Nueva Granada, tiempos donde muchísima gente transitó una vía y alrededor de esa vía hay cientos de historias que vale la pena recordar, cientos de historias que de una u otra manera, las que se pueda, se deben recuperar para que el cuento, el mito, la leyenda y la historia misma no se pierdan. Bueno, vamos ahora con el Visco Vizcaíno. Por ahí me llamaron, ¿qué es que Visco no se escribe así? Que Visco, eso está mal escrito. No, señores, está muy bien escrito. Y en esta segunda parte del Visco Vizcaíno, el que veía lo que otros no ven y más allá, se aclara ese punto. Continuemos. El Visco Vizcaíno 2. Recapitulemos el episodio anterior. Era el año de Nuestro Señor de 1715. 11 galeones repletos de tesoros, el cargamento más valioso jamás transportado a España a través del Océano Atlántico. Los españoles sabían que era temporada de huracanes, pero las órdenes fueron claras. Debían partir a cualquier precio. La corona española, regida por el rey Felipe V, estaba en bancarrota y necesitaba con urgencia los tesoros. Y así zarparon, pero mientras la flota avanzaba, pasó lo peor de lo peor. El huracán los golpeó. Uno por uno los barcos se hundieron y más de 1000 hombres se ahogaron. 10 galeones españoles habían sido destrozados y sus tesoros se perdieron. 10 días después, totalmente desviados de su ruta original, navegando con solo 2 velas, y cuando los vientos amainaron, el galeón Santa Gabriela, guiado por el Visco Vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, y más allá, arrimó a la paradisíaca isla de San Andrés, en un territorio que con los siglos se llamaría Colombia. Durante 10 días, estacionado y sin avanzar, el gran huracán sin nombre azotó las aguas del hoy llamado Golfo de México y parte del Mar Caribe. Sus vientos de varios kilómetros por hora y el potente oleaje azotaron sin misericordia. Horas de la madrugada del 10º día, la gran tormenta amaina y el Santa Gabriela, visiblemente azotado y destrozado por el huracán, navegó lentamente, impulsado con solo 2 velas. El viento huracanado lo había sacado de cualquier ruta conocida. De los más de 120 tripulantes del Santa Gabriela, solo quedaron 30. Los demás fueron arrastrados por el viento y las olas en una tragedia inimaginable. El Visco Vizcaíno, el que veía lo que los otros no veían,
terriblemente cansado y hambriento, en compañía del timonel, amarrados con un lazo a la cubierta y comiendo lo que otros marineros arriesgados le llevaban, permanecieron en pie, esquivando la tormenta. El visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, mirando el horizonte oscuro y de tormentas, guiaba al timonel del galeón, indicándole la ruta de escape. En horas del mediodía, del 10º día de trabajos, la tormenta amainó, y de ella sólo se advertían los rayos y centellas lejanas que alumbraban el horizonte, un horizonte oscuro como la noche. En ese momento, el visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, junto con el timonel, cayeron como muertos sobre la cubierta. Al sentir que estaban a salvo, el cansancio, el sueño y el hambre los doblegó. En ese momento, el piloto del galeón, que había sobrevivido porque se ocultó en su camarote, junto con otros marineros sobrevivientes, tomaron el control del navío. El visco vizcaíno fue llevado junto con su compañero a un camarote y allí durmieron. Sus rostros estaban totalmente demacrados. Ya en horas de la noche, el piloto, o el navegante del galeón, el que con la ayuda de las estrellas y mapas fijaba la ruta del barco, como pudo, vigilando las estrellas y mirando los mapas, luego de varias horas de estudio, determinó que el Santa Gabriela se encontraba frente a la costa de Mosquitos, un lugar hoy llamado Nicaragua. De alguna extraña manera, pensaba el piloto, habían bordeado las costas de Cuba y penetrado en aguas del Mar Caribe. Aquella noche, los sobrevivientes del Santa Gabriela escucharon los lejanos y los cercanos sonidos de las focas del Caribe, llamadas también focas monje o focas fraile. Wikipedia. La foca monje del Caribe o foca fraile caribeña, hoy extinta, fue una especie propia del Mar Caribe. Probablemente desapareció a comienzos del siglo XX. Y esta era la única foca que habitaba en aguas netamente tropicales. Sigamos. Durante 4 días el visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, durmió profundamente y solo era despertado por intervalos para darle las escasas porciones de comida y de agua. Al lado del visco estaba el capitán herido por una verga del Palo Mayor, y en su cama yacía como muerto. Su herida en el hombro apenas le permitía hablar y recibir algo de comida. Después de dormir largamente, en la mañana del 5.º día, en medio de un mar tranquilo como un lago y sin nada de viento, el visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, salió por fin del camarote. En la cubierta todo era ruina, palos caídos,
cuerdas y velas desgarradas, barriles volteados, cajas y 1000 cachivaches más la cubrían. Entonces el Visco, el gran fortachón musculoso parecido a José Arcadio Buendía, el de 100 años de soledad, parado en lo más alto de lo que quedaba del galeón, oteó y miró el horizonte a su alrededor. Y entonces levantó un brazo y señalando le indicó al piloto la ruta que debía seguir cuando por fin llegara el viento. El piloto, que sabía de la proeza del Visco para escapar del huracán, sin preguntar, le creyó. Entonces, el Visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, regresó al camarote del capitán en compañía de 2 marineros sobrevivientes. Y allí, inclinado sobre el camastro, observó al capitán, y durante un corto periodo de tiempo se quedó viendo el hombro herido del infeliz, que en ese momento estaba muy borracho por los efectos del laudano que le daban para paliar el dolor, y en ese momento casi no podía hablar. Nota: el laudano en ese tiempo era una preparación farmacéutica. Estaba compuesta de opio, azafrán, vino blanco y otras sustancias que se utilizaban como analgésico, como quitadolores. Era la anestesia de la época. Mientras el Visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, lo observaba, el capitán, haciendo un gran esfuerzo, le dijo: Visconde, Visconde, por favor, ayúdame. ¿Visconde? ¿Por qué le dijo Visconde? ¿Por qué no lo llamó Visco? ¿Visconde? Visconde, el Visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, le sonrió. Luego sacó de su cinto el afilado cuchillo fundido en acero toledano. Desgarró la camisa, dejando al descubierto el hombro. No había sangre, el trauma era interno. Entonces, luego de mirar lo que otros no veían, hizo una pequeña incisión en la piel que cubría la clavícula. Al pasar el cuchillo toledano, al cortar cuidadosamente, no salió sangre. Entonces el Visco vizcaíno metió 2 dedos entre la piel sin sangre y al momento agarró el hueso de la clavícula y seguidamente hizo un movimiento hacia un lado del hombro, y al hacerlo, algo crujió. El capitán hizo una mueca de dolor y se desmayó. Terminada la tarea, el recién llamado Visconde pasó la hoja del cuchillo sobre la herida, apretó la piel y milagrosamente ésta se cerró. Los marineros que observaban aterrados por lo que acababan de ver, se echaron 1000 bendiciones y llenos de pavor se abrazaron con cara de no lo puedo creer. El Visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, el recién llamado Visconde, los miró y sonrió. El capitán quedó dormido profundamente en su camastro. Y afuera, desde la cubierta del galeón, se veía un centenar de focas monje o focas fraile que rodeaban el navío, y lo hacían lanzando al aire sus característicos sonidos. El resto del día, y mientras los vientos llegaban, el Visco vizcaíno, el que veía lo que otros no veían, el recién llamado Visconde, la pasó curando heridos y en ocasiones usaba su cuchillo fundido en acero toledano.
Corte Real de España. Su Majestad Felipe V. Con el reino sumido en la postración y la ruina, el rey esperaba noticias de la flota de Indias. El rey esperaba, esperaba y esperaba. Este cuento marinero continuará. El visco vizcaíno, Vizconde. ¿Quién será este personaje que sufría de esa enfermedad, de ese defecto del estrabismo? Visco. Hay algo detrás de esta historia que nos recuerda de pronto a la Carmelinita de Los Ángeles en tiempos de la Nueva Granada. Vamos a ir avanzando sobre este tema en los siguientes cuentos de la noche. Tengo para comentarles que estamos haciendo las pruebas. Es una prueba apenas para Radio Neşken. Va todo con mi voz. Estamos buscando unas voces que acompañan esa media hora de radio, solo para escuchar, solo para oír, mientras se descansa, se viaja, etc., o en las noches en las que uno se trasnocha. Iniciamos Radio Neşken con algunos temas. Este es más o menos el contenido. En una noche oscura como el carbón, con nubes de tormenta que auguran muchos truenos, frente a la peña sagrada de Huayca, en el Valle de los Dioses, los saludo. Radio Neşken. Algo especial para los oyentes que transitan en los caminos del misterio, en los caminos del pasado, en los caminos de la noche y en los caminos de un universo que nos acompaña y del cual sabemos muy poco o casi nada. Me dice Viviana que el estreno de este primer Radio Neşken será el martes 9 de marzo a las 9 p.m. Radio Neşken. Bueno, guerreros poderosos, viajeros del espacio-tiempo, exploradores del universo que ahora nos escuchan en su casa, en la oficina o en la carretera. Suspendamos momentáneamente este viaje. En el próximo encuentro continuaremos recorriendo los caminos del mito y la leyenda. Este primer episodio es una prueba. Hay que evolucionar los temas. Ya no es como antes en televisión o en radio. Ahora las reglas han cambiado y todo este mundo de la narrativa tiene otros enfoques diferentes. Y al hacer este primer espacio, este primer piloto de Radio Neşken, buscamos perfeccionarlo e irlo mejorando con el tiempo. Radio Neşken. Estuvo con ustedes Roberto Tobar Gaitán. Viviana les envía muchos saludos y ha estado acompañándonos en el chat desde el sitio lejano donde se encuentra. Felicidades y mil gracias por su atención.